Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro anunció un nuevo remesón en la cúpula militar. Solo fue ratificado el comandante de la Armada, el almirante Juan Ricardo Rosso. Veamos los cambios. El nuevo comandante de las fuerzas militares es el general Hugo Alejandro López Barreto y sale el almirante Francisco Cubides. Como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el vicealmirante Harry Ernesto Reina Niño y sale el general Hugo Alejandro López Barreto. El nuevo comandante del ejército es el general Roger Gómez Herrera. Sale el general Jorge Emilio Cardoso. Comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Fernando Silva Rueda. Sale el general Luis Carlos Córdoba. Fue ratificado el comandante de la Armada, el almirante Juan Ricardo Rosso. También se mantiene el director de la Policía General, William Osvaldo Rincón, que lleva 2 meses. En el siguiente informe, Paula Belalcázar nos cuenta más detalles de estos cambios al interior de la fuerza pública. Buenos días. El presidente de la República, Gustavo Petro, este fin de semana informó al país una importante decisión y es el cambio en la cúpula militar y de algunos altos mandos precisamente de esa institución, empezando por el comandante general de las fuerzas militares y algunos altos mandos de algunas fuerzas, como por ejemplo el Ejército Nacional y también la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Otro de los cambios importantes es sobre todo un cargo que cobra mucha relevancia específicamente en las fuerzas militares. Hablamos del jefe de Estado Mayor Conjunto y es precisamente el vicealmirante Harry Ernesto Reina Niño. Es solamente uno de los 6 cambios que se van a producir a partir del 2026. Hoy, precisamente, sobre la 1 de la tarde, en una ceremonia en la que va a estar presente el presidente Gustavo Petro, no solamente se celebrará el ascenso de algunos generales, sino que también se darán detalles de la nueva cúpula y la va a presentar. A continuación están todos los detalles en el siguiente informe. A puertas de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció importantes cambios para el país. Este fue el mensaje que publicó en su cuenta de X, en el que dio a conocer el remesón de las fuerzas militares. Nuevo comandante general, nuevos comandantes de fuerza y nuevos segundos comandantes. Los únicos que quedaron exentos fueron el director de la policía, el general William Rincón, y el comandante de la Armada, el almirante Juan Ricardo Rosso. El ministro de Defensa explicó que los cambios son naturales y que el remesón no está motivado por bajos resultados en las fuerzas. La decisión de renovar esta cúpula militar pues nos recuerda que no hay nada más constante que el cambio y que las personas somos transitorias y las instituciones son permanentes. Con la cúpula militar saliente se incrementó la ofensiva casi en un 26%, la afectación a los grupos criminales en un 11%, se logró la operación de recuperación del cañón del Micay, aunque de la parte militar se lograron importantes resultados. Este año la ofensiva de las fuerzas militares aumentó un 25% con respecto al año anterior. Sin embargo, 2025 ha estado marcado por diferentes momentos en donde se percibe un notorio deterioro del orden público. Colombia hoy está inmersa en una crisis humanitaria en el Catatumbo, con cientos de desplazados en plena temporada decembrina y ataques terroristas que manchan de dolor y sangre este fin de año. El presidente, a 7 meses de terminar su gobierno, dijo que su prioridad será la seguridad y la democracia. Realmente el orden público no está bien. No está bien porque le dieron 7 decretos de cese al fuego hace 3 años exactos. En diciembre 30 firmaron los decretos, 7 decretos de paz total, y realmente hoy solo subsiste, después de haberlos dejado 2 años congelado, digo yo, las fuerzas militares y la policía en operaciones. Hoy solamente subsiste el proceso con una facción del ELN 6 y 7 de noviembre allá en lo que es alrededor de Pasto y Piedras, en el departamento de Nariño. La reorganización estará dada de la siguiente manera. Quien asumirá el cargo de comandante de las fuerzas militares es el general Hugo Alejandro López Barreto. Actualmente es el jefe de Estado Mayor Conjunto. El general López asumirá las funciones del almirante Francisco Cubides, quien estuvo en el cargo 1 año y 5 meses. Uno de los cargos más importantes dentro de las fuerzas militares es el de jefe de Estado Mayor Conjunto, quien se encarga de agrupar a los altos mandos para coordinar y planear operaciones en pro de la seguridad y la defensa.
A su cabeza estará el vicealmirante Harry Ernesto Reina, quien tiene especialización en seguridad y defensa nacional y especialización en comando y Estado Mayor. El general Alejandro López Barreto era el encargado de llevar el liderazgo de esa jefatura. Al comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana llega el general Carlos Fernando Silva Rueda, quien es administrador aeronáutico del Instituto Militar Aeronáutico y especialista en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra. Posee una maestría en estudios estratégicos del Colegio de Guerra de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El general Luis Carlos Córdoba deja su cargo luego de estar allí desde agosto de 2022. Hay que tener en cuenta que estos cambios, esta renovación de la cúpula, sucede en un momento clave y crítico para el país. Vemos que esta semana el Catatumbo nuevamente es noticia tras nuevos desplazamientos, más de 500 casos que vienen específicamente desde la Gabarra y que se están concentrando estas personas en diferentes albergues de Tibú y de Cúcuta, pero también unos días antes se producen 2 atentados terroristas en Aguachica, Cesar y también en Cauca, que deja un panorama muy doloroso para nuestro país. Es decir, que los desafíos y los retos que tiene que enfrentar la nueva cúpula para 2026 son grandes. Son grandes, sí señora, y por eso nos detenemos en esta noticia. A las 7 de la mañana, 14 minutos, tenemos contacto con el exministro de Defensa, Gabriel Silva Luján. Doctor Silva, bienvenido, buenos días. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptar este contacto. Escuchábamos a mi compañera Paula justamente cerrar ese informe, recordando que estamos terminando un año muy difícil en materia de orden público. Varios departamentos han sido duramente golpeados por la violencia. Con este contexto, y acercándonos también a una jornada electoral tan importante como es decidir o elegir al nuevo presidente, ¿qué impacto tiene este cambio en la cúpula militar, doctor Silva, desde su experiencia? Bueno, los cambios en la cúpula militar se hacen con regularidad anualmente y dentro de ese proceso usual, esto tiene pues lógica y tiene cabida. El problema no está ni en las personas que ascendieron ni las personas que se nombraron, sino la forma en que el presidente le entrega el país a esta nueva cúpula. Esta nueva cúpula llega realmente con una mano amarrada atrás. La creación de las zonas de desmovilización temporal, donde se va a acoger al Clan del Golfo, por ejemplo, en 3 puntos de la geografía nacional. La tolerancia con la actividad terrorista del ELN durante muchos años y además una paz total fallida. Todo eso crea un ambiente, un contexto que nos ha llevado a que el 2025 sea el año de más asesinatos y homicidios en casi 10 años. Entonces, esta cúpula enfrenta un desafío muy grande. Además, tenemos las elecciones, pero repito, tiene una mano amarrada en la espalda por varias razones. Primero, el equipamiento se ha debilitado. Estamos comprando aviones, mientras que lo que necesitamos es equipos para combatir las nuevas técnicas de la guerrilla y del terrorismo. Segundo, es una fuerza desmoralizada. Han habido una cantidad de cambios y además los han llevado a situaciones donde les toca, por ejemplo, someterse a la presión de la población civil movilizada por el narcotráfico y el terrorismo, y los han, digamos, afectado su propia dignidad. Entonces, esta cúpula, les deseo lo mejor. Son profesionales que han dedicado su vida al servicio público y a sacrificarse por el país, pero entran en unas circunstancias muy desafiantes y me temo que los van a responsabilizar de unos hechos que no les corresponden a ellos. Van a hacer lo mejor posible. Doctor Silva Luján, sí, no, le quería preguntar a propósito de eso que nos está diciendo, que llega a dirigir el Comando General de las Fuerzas Militares el general Hugo Alejandro López, que entre su historial está el haber sido negociador con el ELN. ¿Eso nos da quizá pistas, puntadas de para dónde va esta nueva cúpula? Sí, aquí hay que entender que el presidente tiene que defender y va a tratar de llegar a las elecciones con una justificación de su fracasada paz total. Y va a tener y quiere tener a los militares y a la cúpula defendiendo algo que es indefensable, que es el fracaso de esta paz total. Y ha escogido unas personas de su absoluta confianza para que sean, digamos, los predicadores, los apóstoles de la paz total desde las Fuerzas Armadas
cosa que va a ser un trabajo muy difícil porque todos los días lo estamos viendo en los informes de ustedes, pues todos los días la situación de orden público está peor, con el desafío de que tenemos ante todo una situación de orden público generalizada en un nivel de deterioro nunca visto. De otra parte, no nos olvidemos que el presidente Petro ha golpeado y se ha enfrentado con uno de los mejores aliados de las Fuerzas Armadas colombianas, que son los Estados Unidos. Ese aspecto también nos debilita muchísimo en la forma de poder enfrentar a estos criminales. Doctor Silva, ¿cómo analiza usted que en esta remesón solamente haya sido ratificado el comandante de la Armada, el almirante Juan Ricardo Rosso? Pues no es usual que ratifiquen a un comandante de una fuerza cuando se conoce un cambio en la cúpula militar. Y también quiero agregar algo, y es que hay que recordar que esa Armada es la punta de lanza en esa política de drogas, de incautación de drogas del presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué piensa? Bueno, creo que la política ha sido fracasada. Los cultivos han crecido, ustedes lo saben, más de 35% en este año. Y los resultados del crimen organizado son la consolidación en los territorios. Entonces, realmente ratificar a una persona que pues tiene las calidades normales de un oficial de alto rango, pero que sus resultados no son los mejores. Se dice que hemos incautado como nunca en la historia. La realidad es que la producción está a unos niveles muy altos y por lo tanto, pues incautar es muchísimo más fácil. Proporcionalmente hemos descendido. Doctor Silva, viendo este nuevo remesón al interior de la fuerza pública, pues son 11 generales los que estaban en lista y que también pues califican servicios por esta modificación. Si uno hace las cuentas, desde el 2022 van 76 generales que han salido de la fuerza pública. Esto en materia de inteligencia, ¿cómo está afectando las operaciones del país? Y sobre todo, ¿qué reto tendrá el próximo presidente al ver una inteligencia tan debilitada? Sí, lo primero que hizo el presidente al llegar a la presidencia, a la Casa de Nariño, fue remover a 50 oficiales de alto rango, generales, almirantes y comandantes de muy alto nivel con mucha experiencia. Solo esa decisión borró 2000 años de experiencia de la fuerza pública y ha continuado con la misma política de ascender a oficiales que son muy junior, muy preparados, muy capaces, muy comprometidos, pero que no tienen la experiencia de combate, no tienen la experiencia de formación y la experiencia en inteligencia, como mencionan. Y además, del otro lado, ha desbaratado las capacidades de inteligencia de la policía, ha desbaratado las capacidades de inteligencia del ejército y además se ha tomado políticamente la Agencia Nacional de Inteligencia. Eso lo manejaba hasta hace poco y lo siguen manejando los amigos íntimos del presidente. Entonces, la Agencia de Inteligencia, que era la gran coordinadora nacional de la inteligencia, está en manos de los políticos y al servicio del presidente, no al servicio de la paz y tampoco al servicio de las Fuerzas Armadas. Sí, exministro Silva Luján, quizá una pregunta final y tiene que ver con la conveniencia. Lo decía Paula en su informe, estamos entrando en un año electoral, solamente quedan ya 7 meses de este gobierno. ¿Hasta qué punto es conveniente, dadas esas circunstancias, esos cambios? Este gobierno quiere dejar hechos cumplidos muy equivocados desde el punto de vista de la seguridad de los colombianos. Crea estas zonas de movilización temporal del Clan del Golfo y hace esta remesón que significa que del nivel alto hacia abajo van a haber unos cambios que van a desarticular y desacomodar a las fuerzas. Y mientras los nuevos mandos entienden sus responsabilidades, conocen sus territorios, se adaptan a la situación, pues nos van a coger ventaja a los criminales en un contexto de elecciones. Yo realmente tengo bastante preocupación por la seguridad de las elecciones y creo que el gobierno lo que le interesa es dejar unos hechos cumplidos y controlar las Fuerzas Armadas de una manera política al final y en el remate de su gobierno. Entonces creo que estamos ante una situación de politización que nunca se había visto en las Fuerzas Armadas. Doctor Gabriel Silva, muchas gracias por ese contacto con nosotros para conocer su análisis desde su experiencia. Un gusto. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes.